¿Qué tal, sinfónicos, sinfónicas? Pues nada, aquí haciendo otro vídeo, en este caso sobre personalidad y los parámetros que se manejan en el CIE 11. El CIE es la clasificación de todas las enfermedades de la Organización Mundial de la Salud y apareció dentro del CIE 11, pues está la clasificación de trastornos mentales, incluyendo trastornos de personalidad, ¿no? En el caso de trastorno de personalidad, pues ha habido algunas modificaciones que coinciden con el DSM-5 que suelen manejar los psicólogos clínicos. Yo soy psicólogo general sanitario y, y bueno, es interesante el planteamiento que hace porque por una parte, digamos que afianza la esperanza de superar las dificultades dentro de un trastorno de personalidad, que casi siempre se ha considerado que no se podía superar, etcétera, que había que vivir con él permanentemente. Y luego también tiene algunas aportaciones en el sentido de que el trastorno de personalidad no tiene por qué aparecer antes de la juventud, sino que puede aparecer en algún otro momento. Pues porque la gente, al fin y al cabo, los trastornos son de origen biopsicosocial, es decir, tú tienes una predisposición biológica a adaptarte al mundo de una manera determinada, en las diversas dimensiones que se pueden medir preguntando, o preguntando directamente o preguntando con un protocolo o con un cuestionario, ¿no? Que estén sometidos a fiabilidad y a validez, pero en cualquier caso es preguntando, como sabemos, si cabe la posibilidad de diagnosticar un trastorno de personalidad o no, porque no se puede hacer una prueba de sangre ni una prueba de imagen, ¿verdad? En principio, igual en el futuro sí, pero de momento no. Entonces, una de las cosas interesantes es que mantiene la esperanza y la consolida, ¿no? En el sentido de que tú puedes superar las dificultades de tu trastorno de personalidad si es que lo tienes diagnosticado. Que puede aparecer con el tiempo porque te varían las condiciones, te varían las condiciones biológicas, te varían las condiciones mentales o te varían las condiciones sociales, ¿no? Pues por ponerte un ejemplo, una persona pierde su empleo, no ve posibilidades o oportunidades de reincorporarse al mundo laboral, comienza a recibir unas cantidades de subsidio por parte de las administraciones, ¿no? Que se encargan de protegernos en la medida de lo posible, dependiendo del país en el que vivamos, pues son más potentes y más generosas y más sociales, son menos potentes y más, digamos, liberales, por llamarlo de un modo de un eufemismo, ¿no? Eh, y, y eso mm, puede producir que tú te aficiones a un modo de actuar en el mundo que comienza a ser poco adaptativo. En la medida en que es poco adaptativo, pues a lo mejor vas al médico y le cuentas cosas y el médico te manda a salud mental. En salud mental, pues a lo mejor te hacen un diagnóstico. Ese diagnóstico pues puede ser un diagnóstico de un trastorno de dificultades de personalidad. Y resulta que tienes 48 años. ¿Eh? Y nunca había aparecido eso, o nunca te habían diagnosticado. No significa que no tuvieses esas tendencias o esas predisposiciones, solo que tú estabas perfectamente adaptado en el sentido de tener una vida lo que denominamos convencional. Dentro de que los convencionalismos cada vez son más diversos en el mundo, afortunadamente, y hay expresiones que antiguamente estaban catalogadas o consideradas de enfermedad y hoy en día ni por asomo se le ocurriría a alguien decir que es una enfermedad. Incluso algunas que pueden aparecer como trastornos están en tela de juicio constantemente y se están modificando las cosas. Y bueno, a lo que iba. En el tema de trastornos de personalidad, el CIE-11 hace unas matizaciones muy interesantes que también aparecen en uno de los apartados del DSM-5, pero lo revelador de esto es que dice, bueno, mire, un trastorno puede ser leve, moderado o grave. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, hay unas variables en las que nosotros tenemos que contrastar, consensuar si la persona está adaptada o está desadaptada, y en función de la desadaptación que aparece en esas variables, pues puede dar lugar a un tipo de dificultades o a otro tipo de dificultades y a un trastorno con una etiqueta o con otra etiqueta, suponiendo que le queramos poner etiquetas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tiene de revelador y qué tiene de interesante? Bueno, yo creo que le quita un poco ese marchamo bueno, es que esta persona tiene un trastorno de personalidad y tal, y que tienes ahí como una marca en la frente de que eres rara o eres raro o eres que no se puede tratar contigo. Y no, se normaliza más un trastorno, se normaliza más. Es decir, alguien puede tener dificultades a la hora de relacionarse con la gente y esas dificultades pueden provocar que esté absolutamente desadaptada al ritmo social y que eso le haga sufrir muchísimo,
O por el contrario, lo que sucede es que, bueno, ella tiene dificultades a la hora de asistir a congresos o dar charlas en un congreso delante de 500 personas, pero eso no le afecta para su vida diaria. Es como tener miedo a las serpientes, un miedo cerval a las serpientes, pero vivir en una ciudad. La probabilidad de que te encuentres con una serpiente es prácticamente cero. Entonces eso es lo que aporta, en mi opinión, lo que aporta y lo que tiene de optimista, ¿no? Luego, por otra parte, ellos plantean las cinco variables y dices, ¿por qué plantean cinco variables o cinco factores o cinco, ¿sabes? ¿Por qué plantea cinco? ¿Por qué no plantea más? Y dices, bueno, porque es que hay un modelo que es el Big Five, que te lo voy a mostrar ahora, si podemos saltar de página, si nos deja, aquí. Los cinco grandes, el Big Five, ¿no? Que es una agrupación factorial, es decir, cuando tú dices que la gente, pues mira, es simpática, es cordial, es no sé qué, es no sé cuánto, y todas esas variables se han estado midiendo con diversos cuestionarios. Bueno, pues todo eso, hace unos cuantos años, dos autores lo metieron en una costelera, hicieron un análisis factorial, salieron cinco factores, y la gente está muy convencida de que estos cinco factores son bastante sólidos, ¿eh? O sea, se han hecho muchas investigaciones de tal manera que no estamos hablando de una no estamos hablando del horóscopo. No tengo nada en contra del horóscopo, pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de algo que está sometido a validación durante muchos años y por diversos investigadores e investigadoras distintos. Y dicen, bueno, pues sí, podemos trabajar con ese modelo. El modelo es el Big Five. El Big Five, cuando lo ordenas en inglés, te da el término ocean, de océano, pero sin la O final, ¿no? Es openness, conscientiousness, extraversion, agreeableness and neurotic things. Entonces es la apertura a la experiencia, es decir, hay gente que está abierta al mundo y hay gente que está absolutamente cerrada, no sale ni de casa, ¿verdad? La responsabilidad es el consciousness, pues hay gente que es muy responsable para todo, hay gente que es responsable para algunas cosas, para otras no, y hay gente que es absolutamente irresponsable desde nuestro punto de vista, no desde el suyo, sino desde el nuestro, ¿no? La extraversión, el, el otro polo de la extraversión es introversión, ¿no? Se considera que la extraversión es más adaptativa que la introversión máxima o que la timidez, más adaptativa socialmente. Es decir, parece que estamos como mejor dotados si somos extravertidos a adaptarnos a un mundo donde la estimulación está ahí fuera, porque cuando eres introvertido la estimulación interna es muy elevada, con lo cual la estimulación externa te estorba un poco, pero bueno, con matices, porque ha habido grandes avances a la hora de analizar la introversión y bueno, hay un libro muy interesante sobre introvertidos de Sue Graham o algo así, una autora, abogada que leí hace algún tiempo y que me gustó muchísimo y que ha tenido un enorme éxito y además tiene alguna charla en TED Talk, con millones de visualizaciones, porque es una persona muy introvertida, muy tímida, que no obstante ella ha ejercido su profesión de abogada y sin embargo se atreve a subirse al escenario y dar una charla frente a miles de personas, con su introversión y manifestando que es introvertida y bueno, con un tono de voz y una manera de expresar y de exponer las cosas que es muy correcta, muy centrada en lo que está diciendo, pero que se nota que es una persona pues que sus límites son más bien escuetos en el mundo, procura ocupar poco espacio en el mundo que se dice, ¿no? Y luego estaría agreeableness, que es la cordialidad, la simpatía, es decir, esa gente que decimos, es que de manera natural es que es muy agradable, estás hablando, oye, y cuando le dices algo así, una bordería, o sabes, o eres un poco cínica o irónica con ella, pues tiene una sonrisa y como que soslaya o bordea la dificultad y la verdad es que da gusto estar con esa persona, ¿no? La cordialidad y la simpatía nos abren muchas puertas. Y luego el neuroticismo frente a la regulación emocional o el control emocional, como quieras denominarlo. Esos son los cinco. Entonces, a partir de ahí, dice, bueno, pues nosotros pues estamos viviendo cinco también, ¿no? En el CIE 11 dice, el trastorno de personalidad se caracteriza por problemas en el funcionamiento de algunos aspectos del yo, la identidad, la autoestima, la precisión en la visión de uno mismo, la autodirección, ¿no? O algún tipo de disfunción interpersonal, ¿vale? Que han persistido durante un periodo prolongado de más de 2 años y que la alteración se manifiesta en patrones de cognición, de experiencia, expresión emocional y comportamiento que son inadaptados, o que son inflexibles o mal regulados, etcétera. Bueno, ese tipo de descripciones son muy interesantes porque al final uno puede decir, pues sí, la verdad es que en este entorno tengo muchísimas dificultades, pero en este otro que me están hablando, pues yo francamente estoy perfectamente adaptado. Eso es importante reconocerlo, ¿no? Él tiene un planteamiento como que no es tan fijo como el de como la categorización, tú eres esto, tú eres lo otro,
tú estás aquí, porque al final muchas veces cuando te han diagnosticado, lo que sucede es que en el diagnóstico puntúas en muchos parámetros de trastorno de personalidad y aparece una personalidad, pues por decir algo, una personalidad narcisista, pero con rasgos borderline y con rasgos histriónicos, o una personalidad del clúster A de tipo paranoide, pero que además tiene rasgos de dependencia, por decir algo, o de, ¿sabes lo que quiero decir? Salen varios. Entonces aquí lo que ellos dicen es, mira, puede ser el trastorno, puede ser leve, puede ser moderado, puede ser grave. Ellos se plantean una clasificación de estos tres con ejemplos que luego te voy a poner, aunque estén en inglés. Entonces, en cualquier caso, el leve es, se cumplen todos los requisitos de diagnóstico para un trastorno de personalidad, las alteraciones afectan a algunas áreas del funcionamiento, aunque no a todas. Por ejemplo, problemas con la autodirección, en ausencia de problemas con la estabilidad y la coherencia de identidad, en la autoestima, pueden no ser evidentes en algunos contextos. ¿De acuerdo? Es decir, uno puede tener un trastorno leve que sabe que le dificulta adaptarse al mundo o lograr, obtener, buscar lo que desea o lo que anhela y que eso le causa problemas, pero le causa problemas en una faceta de su existencia, no en todas las facetas. ¿Mm? Moderado es que se cumplen todos los requisitos generales de diagnóstico para un trastorno de personalidad, que es adaptación, de acuerdo, a la vida en general. Las alteraciones afectan a múltiples áreas del funcionamiento. Es decir, la identidad o el sentido de sí mismo, como ejemplo, la capacidad para establecer relaciones íntimas, o la capacidad para controlar los impulsos, o para modular tu comportamiento en algunos. ¿eh? Estoy dando un salto aquí, pero dice, es probable que las relaciones se caractericen por el conflicto, por la habitación, por retirarse, por la dependencia extrema de alguien. Entonces puede ser moderado, ¿no? Y el grave, pues obviamente se cumplen todos los requisitos generales de diagnóstico para el trastorno de la personalidad y además hay alteraciones graves en el funcionamiento del yo, en las relaciones y en la conducta. ¿Ok? Entonces, eso lo sabemos perfectamente. Y por ejemplo, yo trabajo mucho con trastorno de personalidad límite. En las investigaciones que se han hecho longitudinales con el tiempo en el trastorno límite se sabe que hay eh, 4 de cada 10 personas no trabajan en la vida, no logran trabajar, ni 2, ni 3, ni 1 hora, ni como voluntarias, no lo logran, no lo consiguen. Son entornos en los que la ansiedad les sube tantísimo que la desadaptación es máxima. Entonces la confrontación con personas, con clientes, con quienes se van a encontrar en el trabajo, es elevadísima, es muy difícil ayudarles a integrarse en eso y bueno, y otras personas, pues es que trabajar no forma parte de sus digamos, de su estructura de valores, con lo cual no trabajan en todos esos tiempos y prefieren vivir una vida más sosegada, más tranquila en la medida de lo posible, con los pocos recursos que surjan de las ayudas sociales en el país en el que vivan, ¿no? Las 5 variables que se manejan en el CIE-11, a veces hablan de rasgos, a veces hablan de variables, a veces hablan de... bueno, utilizan otro término, ¿vale? Las 5 son la afectividad negativa, el desapego, lo disocial, asocial, ¿no? Pues lo disocial, la desinhibición en las conductas y lo anancástico. Lo anancástico es el perfeccionismo. Lo que hablamos de obsesivo compulsivo, pues estaría en anancástico. ¿Ok? Esos son los 5 rasgos que evalúan dentro del CIE-11 y que en función de las puntuaciones, pues tener unas puntuaciones en afectividad negativa y en desapego y eso da como resultado un tipo de diagnóstico o en anancástico y afectividad negativa y da otro tipo, o en anancástico afectividad negativa y desapego, o en anancástico disocial y desapego, o en desinhibición disocial y afectividad negativa, ¿sabes? Hay muchas combinaciones, esas combinaciones se aproximan de alguna manera a los trastornos clásicos, de alguna manera. Lo que sucede que el modo en que los psicólogos clínicos y los psiquiatras van a manejar este material, pues es muy interesante. Y también es muy interesante a la hora de abordar, desde mi punto de vista, a la hora de abordar el tratamiento, es decir, el tratamiento psicosocial o el tratamiento terapéutico, ¿no? Porque vas a hacer, porque te vas a centrar en objetivos. Entonces, en función de las puntuaciones en cada uno de estos, te vas a concentrar con tu cliente en unos objetivos o en otros objetivos y vas a poder evaluarlos y vas a poder hacer pruebas y simulaciones ad hoc, es decir, adaptadas a esas dificultades que está encontrando, ¿no? Pues sean laborales, sean de encontrar pareja, sean de relacionarse con la familia, o sean de encontrar actividades en las que invertir su tiempo libre, o sea, cómo encontrar dinero en actividades lícitas, obviamente, ¿eh? Y yo no asesoro en otro tipo de actividades, solo en actividades lícitas.
La afectividad negativa, pues la característica principal del dominio del rasgo de afectividad negativa es la tendencia a experimentar una amplia gama de emociones negativas, ¿no? Frecuencia e intensidad desproporcionadas en ese tipo de emociones, la habilidad emocional, o sea que cambio de una situación a otra. Estoy en un grupo de amigas, una amiga hace un comentario respecto a mis zapatos y ya me como el tarro toda la tarde-noche y cuando, por decir algo, me he tomado 2 copas y me he desinhibido, le monto la de Dios por lo que me dijo hace 3 horas. ¿Sabéis lo que quiero deciros? Bueno, pues eso es el tipo de afectividad negativa. El desapego, la característica principal del dominio de desapego, es la tendencia a mantener una distancia interpersonal y emocional respecto de las personas, ¿no? El desapego social es evitar interacciones sociales, falta de amistades y evito la intimidad. Y el desapego emocional, que es reserva, aislamiento y la expresión de mis experiencias emocionales muy limitadas. Eh, Hay trastornos de personalidad que se caracterizan por el desapego, ¿verdad? Por la distancia con otras personas. El tema disocial, bueno, pues es la indiferencia por los derechos y los sentimientos de los demás, egocentrismo y falta de empatía. Hay personas que pues en casa hay 300 euros, por ejemplo, para finalizar el mes y de esos 300 euros hace uso de 250 para adquirir una chupa de cuero porque está en rebajas y no puede prescindir de la chupa de cuero porque es que está en rebajas. Estaban $400, por ejemplo, ahora están 250 y es ahora o nunca. Entonces se gastan los 250 y quedan 50 para el resto del mes y no ha tenido en cuenta que hay más gente en la vivienda, que hay otras necesidades, que a lo mejor al niño le hacen falta zapatos porque lleva los zapatos rotos al colegio y tal, pero bueno, no ha podido contener ese impulso y además que no le importa porque es su propia necesidad, no ha tenido conciencia. La mentalización le falla, no le funciona la mentalización que decimos en psicología. Es la teoría de la mente, es no leer la mente del otro, pero sí ser consciente de que el otro tiene unas necesidades y que el otro es muy similar a mí, pero que además tiene unas necesidades y que esas necesidades pueden ser prioritarias. O sea, comer es prioritario frente a vestirse, si me apuras, ¿vale? Depende de dónde vivas, pero en principio comer es prioritario frente a vestirte. Y frente a vestirte con una chupa que te va a costar, pues eso, el 80% de tus dineros en ese momento. Bueno, este es el disocial. La desinhibición, pues la característica principal del dominio del rasgo de desinhibición es la tendencia a actuar de manera precipitada. Impulsividad, distracción, irresponsabilidad, imprudencia y falta de planificación es la desinhibición. En algunos trastornos de personalidad la desinhibición aparece como claramente como impulsividad a la hora de, bueno, pues desde enamorarse, tener relaciones con otras personas o hacer amigos o meter a gente en casa sin conocerles, etcétera, etcétera, o desde la distracción más absoluta o la irresponsabilidad, porque tenías que hacer la comida y a las 3 de la tarde llegan a casa de los niños del colegio y allí no hay nada que comer, entonces hay que sacar el pan de Bimbo y un poco de fiambre que quedó de antes de ayer, ahí se le quita lo blanco del mo. ¿Sabes lo que quiero decirte? Hay ciertas expresiones de ese rasgo de desinhibición. Y el último es el anancástico, que es la característica principal del dominio, es el enfoque rígido y estrecho, el control del comportamiento de uno mismo y de los demás, y hay una fuerte limitación emocional y de conducta, ¿no? Hay un control rígido de la expresión emocional. A ver, a veces puede haber anancástico, alguien puede ser anancástico y sin embargo puede tener episodios de desinhibición que da la impresión que dices, pero bueno, ¿y esto? Te voy a poner un ejemplo, igual no es muy preciso, pero yo recuerdo hace años tuve un cliente que era claramente anancástico y sin embargo utilizaba una aplicación para quedar con personas y tener relaciones rápidas con extraños y bueno, eso lo podía utilizar al mediodía en lugar de irse a comer, pues podía emplear la aplicación y entrar en ese tipo de conductas un tanto desinhibidas y, y peligrosas de riesgo, eran conductas de riesgo. Sin embargo, en su vida consuetudinaria de costumbre diaria, pues tenía una personalidad marcadamente obsesivo-compulsiva. Entonces eso puede suceder. Bueno, esto era lo que quería enseñarte. Espero que te haya gustado. Y solo hacer un breve repaso de que si tienes interés en estos temas de trastorno de personalidad, pues en esta página, que es de la gente de un hospital de Barcelona, pues tienes los trastornos de personalidad, los criterios diagnósticos de acuerdo con el DSM-5, que es la guía americana, y que tienes aquí, tienes
todos los trastornos que se manejan, que son 9 o 10 porque hay un montón. En esta aplicación te hablan del B5, muy bien, además, y te hablan de la personalidad. Te sugiero que le eches un vistazo. Yo lo estoy viendo desde LinkedIn, pero está en SlideShare. Te dejaré el vínculo en la descripción del vídeo y así entras. Tienes la extroversión, amabilidad, responsabilidad. ¿Ves? Aquí habla amabilidad. Neuroticismo y apertura a la experiencia, el modelo Ocean. Curiosamente, en el modelo Ocean lo que podría ocurrir es que tú tuvieras un número y yo tuviese otro. Y sería muy interesante porque yo sería, por decir algo, 13574 y tú serías 98432, por decir algo, ¿no? Y podríamos tener un número en función de las puntuaciones que obtuviéramos. Quería enseñarte algo si soy capaz de encontrarlo y si no lo buscas tú, sí, efectivamente. Esta. No, la anterior, ¿verdad? No. Ay, que no lo veo. Quiero enseñártelo, es que es, a ver, con un tono humorístico, sin perderle el respeto a la gente, ni mucho menos. Se trata de exponer cuáles son los tipos de trastorno de personalidad que se han ido definiendo a lo largo del tiempo y que, bueno, en el CIE-11 pues se está modificando hacia esas 5 dimensiones, al igual que a la hora de medir la personalidad, ¿no? De evaluarla, están las 5 dimensiones del modelo de los 5 grandes, por las otras 5 dimensiones del modelo de trastorno de personalidad. Muy interesante. También es muy interesante dentro del CIE-11 y no quiero que lo pierdas de vista que el trastorno de personalidad se superan las variables de desadaptación, se pueden superar. Puede aparecer la desadaptación cuando eres mayor, lo normal es que aparezca entre la adolescencia y la primera juventud, eso es lo normal, pero puede aparecer más tarde. ¿Okay? Incluso puede estar constreñido o digamos que paliada la expresión de esa desadaptación al mundo y que transformaría esa desadaptación en un diagnóstico de trastorno de personalidad. Puede ser que esté contenido por el modo por la vida familiar, por las personas que viven contigo, por el entorno en el que vives, que es bastante estable, porque como es biopsicosocial, pues si lo social está estabilizado, probablemente el resto esté estabilizado también. Tienes un grupo de amigos, tienes actividades en el colegio o en la universidad que las llevas razonablemente bien, tienes tu estabilidad en la familia, tienes miembros de la familia que son prácticamente de tu edad y con los que más o menos te llevas bien, y luego tienes gente de fuera con la que te llevas bien y tal, y bueno, digamos que está estabilizado. Claro, fallece un miembro de tu familia o se separan tus padres y cambia las condiciones económicas, las condiciones de vida, todo se altera, cambia tu casa, cambia tu habitación, etcétera, y puede aparecer un trastorno, evidentemente. ¿Ese trastorno se puede superar con el tiempo? Pues sí. O sea que cuando te digan que un trastorno de personalidad no se supera, por favor. La esperanza es lo último que se pierde y los trastornos de personalidad, lo normal es que se puedan superar o que nosotros reduzcamos el impacto que tienen sobre nuestra vida. Bueno, pues aquí están respecto de un parking. ¿Cómo aparcarían estas personas, 11 personas, en función del trastorno que pudieran manifestar? Entonces te dice, pues un paranoide aparcaría así, para que no entrase otro coche, aparcaría así, un paranoide. Te dice, un narcisista aparcaría el coche más grande del que pudiera disponer. Una persona dependiente aparcaría 2 coches. Un pasivo agresivo aparcaría así, impidiendo que aparcase otra persona en otras plazas. ¿Vale? El 4. Un borderline aparcaría delante de otro vehículo. Un borderline es trastorno límite, aparcaría delante de otro vehículo. Un antisocial aparcaría delante de otro vehículo, pero claramente delante de otro vehículo. Yo añadiría que igual el vehículo que estaba, pues le mete un gancho, se lo lleva a su garaje y en otra ciudad y aparca el suyo aquí. Es de broma, ¿eh? Por favor, esto es humor, no te ofendas. Un histriónico aparcaría en el centro del parking. Un obsesivo aparcaría milimétricamente equidistante de los elementos de los elementos de limitación de la plaza, ¿no? Un evitativo aparcaría muy pegado al límite de una plaza de tal manera que si entra otro no le toque. ¿eh? El evitativo. Un esquizoide aparcaría fuera del parking porque, por si las moscas.
porque no quiere saber nada del resto del mundo. Y un esquizotípico pues aparcaría una nave espacial. Entonces, bueno, a ver, esto es una broma, probablemente de mal gusto, pero es una broma entre psiquiatras y psicólogos de hace muchos años y de hecho está en inglés. Se aparece en varios libros, no lo he visto nunca traducido, siempre lo he visto en inglés. Y en uno de los mejores manuales que hay para psicólogos de habilidades sociales, pues aparecía esta imagen. Bueno, este está muy bien y una de las cosas interesantes dentro de esto, y ya quería terminar, es como eh, se evalúa la severidad del trastorno de personalidad. Y eso es importante porque algunas personas pueden salir positivamente evaluados de un trastorno de personalidad, pero estar tan contenidas las características que podrían impedirle adaptarse a la vida, que es un trastorno de personalidad muy suave, mild, mild, suave. Puede ser moderado o puede ser severo. Este es el tipo de tabla que se maneja a la hora de diagnosticar y que es bastante interesante. Este es un artículo muy bueno en inglés respecto de los trastornos de personalidad. Y estas son las 5 variables o los 5 rasgos que te he expresado que te he expresado en la presentación de PowerPoint. La afectividad negativa, el desapego, el detachment, la sociabilidad o disociabilidad, es decir, poco sociable, ¿no? La desinhibición en las conductas y lo anancástico, que es lo rígido, lo obsesivo, ¿no? Está bastante bien. Te voy a dejar estos materiales y además te voy a dejar esto ya es de valor añadido, ¿eh? Te voy a dejar el enlace a esta presentación de trastornos de personalidad. Has visto que te he mostrado lo que era el parking con las diversas definiciones de algunos trastornos de personalidad. Bueno, siempre se ha hablado de los 3 clústeres o grupos, ¿no? El grupo A, que sería pues trastorno de personalidad que surge como excéntricos, que es el paranoide, el esquizoide y el esquizotípico. Los dramáticos o muy emocionales, que está conformado por cuatro trastornos desde siempre. Lo que sucede es que las cosas van cambiando, se han modificado ahora, en el DSM-5 se ha modificado y en el CIE-11, que era del que te estaba hablando, pues también se ha modificado. El grupo de los dramáticos, que son los limítrofes, los narcisistas, el histriónico y el antisocial. Y el grupo C, que es los ansiosos y los temerosos, que es el trastorno por evitación, el trastorno dependiente y el obsesivo compulsivo. Está muy bien explicado por esta persona, creo que es un psiquiatra o psicólogo clínico mexicano, y él aprovecha aquí la presentación que te he mostrado de aquí, que la presentación es de Laura Zárate, que es una médica psiquiátrica, es un psiquiatra en definitiva, latino también, o hispano. A mí me gusta decir más hispano que latino, la verdad. Pero bueno, porque me gusta más hispanoamericano que latinoamericano, pero es una concepción mía personal y ya está. Lo he escuchado mucho más y soy ya muy mayor y me cuesta mucho cambiar el chip. Puedo cambiarlo, ¿eh? Si te gusta diga latino, pues latino. A mí me gusta hispano, en el caso de los mexicanos me gusta decir hispanos, ¿no? Y probablemente en el caso de los brasileños, pues latino. Y en el Caribe, pues también latino. Y los hispanoamericanos que viven en Estados Unidos, pues que les llamen latinos me parece bien, que les llamen hispano me parece bien, y no distingo, no diferencio entre unos y otros, lo siento. Pero bueno, aparte de eso, te voy a dejar los vínculos, el vínculo a esta presentación que es magnífica y el vínculo a este. La presentación de PowerPoint no, porque la he hecho yo y me cuesta mucho hacerla y no. Esta la he hecho yo y no, esta no te la comparto. Y bueno, nada más. Que cerramos aquí. Este también te lo voy a dejar. Que muchas gracias por atender. Que si necesitas de mis servicios o si conoces a alguien que necesite de mis servicios, pues ya sabes, Gustavo Ruiz Llavero, 34 669 71 6830. Y os ponéis en contacto conmigo y siempre contesto al teléfono, ¿vale? Un abrazo. Adiós. Adiós.